momento de que Gasti también reluzca sus zapatillas que se han ido desgastando en el transcurso de este viaje. Estoy en la hermosa ciudad de Guanajuato, patrimonio de la humanidad. Así es. Las primeras impresiones veo que es una ciudad con mucha gente, activa, colorida, gente agradable. ¿Usted de Guanajuato? ¿Qué no me puedo perder aquí? ¿Qué no me puedo perder de ver? Todo lo que hay. ¿Todo? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué recomendaría? El Callejón del Beso, las momias, el ¿qué? Pípila. Ah, el Pípila, el personaje, el monumento que está en lo alto. Voy a subir ahí arriba. Ahí hay una bonita vista de la ciudad, ¿no? Ahí se ve todo. Se ve todo. Vamos a subir al Pípila. La alhóndiga de granaditas. ¿Cómo, perdón? Alhóndiga de granaditas. La alhóndiga de granaditas. ¿Qué son las alhóndigas de granaditas? Es como un museo. Un museo. Voy a guiar un poco por estos señores que son aquí locales y conocen. Ya no llegué ahí. Esa es con víbora y todo. Esa es buena, ¿eh? Cabrón, pinches víboras. Wow. Si las ven la cabecita de la víbora ahí en la bota, aquí está. son muy originales, ¿eh? Estas son las botas del capo de Guanajuato. Las botas del Chapo Guzmán, ¿no? Del Chapo Guzmán. Ah, ven qué diferencia, chicos. Un trabajo magnífico. Un gran profesional, muchas gracias. Me han hablado maravillas. Gracias. Te quieren vender el paquete turístico, ¿viste? Pero todavía no, ¿viste? Me han hablado maravillas de esta ciudad, con museos, miradores, gastronomía, artesanía. Una ciudad que es patrimonio cultural. Uno de los estados más lindos y auténticos que tiene México. Voy en ascenso al mejor mirador de la ciudad. Mucho hacia arriba, mucho. Chuminos de Guanajuato. Ven, Chumino, ven. Ven. Recuerden que Gastón es amigo del Chumino. El Chumino no quiso simpatizar conmigo. El Pípila, chicos. Wow. Domina toda la ciudad de Guanajuato. En qué hermosura de vista. Wow, muchos aquí con el Pípila. El Pípila es famoso en Guanajuato. El Pípila fue un minero y héroe nacional. En 1810 prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga. ¿Conoce la leyenda del Pípila? ¿No? ¿Usted dónde es? Yo soy uruguayo. ¿Conoce la leyenda del Pípila? ¿La sabes? Un poco. ¿Cómo fue? Cuéntamela, porfa. Pues que llegó Don Miguel Hidalgo, ¿no? De la independencia de México. Sí. Llegó Don Miguel Hidalgo, llegó con muchos hombres a atacar la alhóndiga de granaditas por lo que la querían tomar. Entonces estaba reunida toda la gente afuera, pero la alhóndiga estaba cerrada y pues no podían entrar para combatir a los españoles. A los que habían conquistado los españoles. Los conquistadores. Entonces el Pípila, que era un señor, se puso una piedra en la espalda y fue a incendiar la puerta para que los insurgentes pudieran entrar a atacar a los españoles. Qué bien. ¿Han oído, chicos, la historia de parte de un estudiante? ¿De dónde eres? De Silao, Guanajuato. ¿De? Silao, Guanajuato, escuela 1088. Silao, Guanajuato. Estudiantes de Silao, Guanajuato, ¿eh? Se sabe muy bien la historia del Pípila. Gracias por haberme contado a la audiencia. Gracias, muy amable. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, encantado, Diego. Como mi hermano.
Un gusto, un placer. La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue una acción bélica realizada aquí en Guanajuato, participando los soldados realistas de la provincia y los insurgentes, comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Y este personaje, la leyenda dice que cargó con una enorme piedra en la espalda y derribó la puerta de la Alhóndiga. Realidad o no, las historias y las leyendas siempre son bonitas. Lean el lema: aún hay otras alhóndigas por incendiar. Guanajuato, septiembre de 1939. Calles con muchísimas pendientes. Casi todas las construcciones están encima de las colinas. Muy colorido Guanajuato. Hay unos personajes aquí en Guanajuato que son muy famosos, o muy famosas, digamos, que son las momias de Guanajuato. No soy un gran fanático de los museos, pero este me causó curiosidad y me lo recomendó Ángel. Aparte me gusta todo este tema de lo poco macabro. Son cuerpos momificados de manera natural que fueron descubiertos al exhumar los cadáveres del Panteón de Santa Paula en el año, creo, 1865. Miren qué figuras. Son muy curiosas. Algunas con diferentes caras, la boca abierta. Esta se le puede ver la dentadura. Esta como que estaba abrazando, quería abrazar algo. La mayoría de ellas provienen de una epidemia de cólera que padeció la ciudad de Guanajuato en el año 1863. Son tétricas. Este hombre no sé quién era, pero era bien morboso. Hay algunas que son realmente espectaculares y hay una que es la que tiene mejor estado de conservación de todo el museo. Ahora se las voy a enseñar. Ven esta señora, ven el ataúd. Este todavía tiene la ropa. Y esta es realmente tétrica. Mujer con camisón, tenía casi 70 años de vida cuando fue a dar al Panteón de Santa Paula. Y aquí Juan Jaramillo, chicos, el mejor conservado de todos, 113 años. Si se pueden fijar, no tiene casi deformaciones en comparación con la mujer. Tiene el rostro intacto, tiene pelo en la cara, la dentadura y tiene también vello púbico. Esta es la momia mejor conservada de todas. Entre 24 y 25 años, no más. Esta es la parte más tétrica de todas. Son niños, bebés, de diferentes edades, todavía con la ropa. Acá una niña. Y este es un recién nacido. Se dan cuenta por el tamaño y por la faja que lleva para proteger el ombligo. Y este niño acá representa con esta escoba a un santo, Santiago Porres. Y esta que está aquí, según la posición de sus brazos, se cree que fue enterrada viva. Muchos viendo momias, muchos. Madre y el hijo, un feto de 6 meses de gestación. Se cree que la mujer no contaba con los nutrientes necesarios para continuar con el embarazo aún avanzada para aquella época. Y se dice que esta es la momia más pequeña del mundo. Tiene nombre, se llama Juanito. Vamos a buscar el mercado de Hidalgo. Ahí seguro voy a encontrar algún platillo tradicional típico de aquí de Guanajuato. Oh, vean esto, chicos.
qué actividad en la ciudad? Fresones, ¿eh? Busquemos el mejor puestito para degustar gastronomía de Guanajuato. La fruta excelente y la verdura como siempre. Porque yo le mandé uno temprano. Explosión de colores, los mercados de México. A ver, Gasti, ¿dónde vas a parar? Esta tiene buena pinta que está comiendo esta chica, ¿eh? Milanesa gigante. Hola, ¿qué me puedes ofrecer aquí? Mira, te puedo ofrecer enchiladas mineras, hamburguesas, quesadillas. Enchiladas mineras. Son muy tradicionales acá, ¿no? Sí, son las tradicionales. ¿Cuáles son? Estas. ¿Y dónde estás? Ah, aquí. Ah, veo que hay gente, entonces está bueno, ¿no? Sí. Si hay gente, está bueno. Ok. ¿Y tendrá un lugarcito por ahí? Sí, tengo lugar en la parte de acá. Oh, muy bien. Vamos a probar las enchiladas mineras, tradicional de Guanajuato. El carrito está full, así que una esquinita aquí para mí, perfecto. Muy bien. ¿Te sirvo una? Ponme unas enchiladas mineras, vamos a probarlas, sí, ¿por qué no? Sí. Gracias. Bien, suena música mexicana de fondo. Bien, me gusta el mercado vial. Agua caliente para té. Agua para té, caliente para té. Gracias. Gracias, señorita. Sale de máquinas aquí. Por lo que veo consta de queso, rellenas de... Realmente no sé de qué están. Salsa, verdura. Tiene buena pinta. Tiene pollo también. Y por dentro tiene queso. Están buenas, me gustan. Esto parece morrón. Es un queso cremoso. Ah, es tomate. Tomate. Están muy sabrosas. No son pesadas, es un plato que entra bien, suave. ¿Chile relleno? Chile relleno. Buen apetito. Es súper colonial la ciudad, muy colorida también. Todas las fachadas de los edificios. Mirá qué balconcini que tenemos aquí. Es grande. Me recuerda un poquito también a Puebla. Es bastante parecido. Así, lo colonial, los colores, mucha gente, muchas placitas. Otra taberna patrimonio de la humanidad, como la de Chilitla. No, esta no. Como el bar de Chilitla no hay en el mundo. Basílica de la Colegiata de Guanajuato. Combinación de maicena con harina de trigo. Maicena. Chicos, he encontrado alfajores de maicena con dulce de leche.
Mi dulce tentación. Ah, Te voy a comprar uno, deme uno, por favor, voy a probarlo. ¿quiere una servilleta o una bolsa? Una servilleta solamente, está bien. A ver, aquí está. ¿De qué tipo? No me imaginaba encontrar alfajores de dulce de leche aquí en México. Quiero... de- ¿Cuál es de dulce de leche? Todos de dulce de leche dentro. Todos. Sí. ¿Y qué se diferencia este en este? Este es amaranto, es un cereal y este es un grano. ¿Qué Es gra- una semilla. Este es nuez. Ah, nuez con dulce de leche. ¿Cuál me recomienda? Los dos traen. La única diferencia es que este trae amaranto y este trae nuez. El de nuez es el que se llevan. Deme el de nuez, sí. Ya le di su servilleta y ya la arrugó. No pasa nada. Póngalo ¿Usted ahí. es de Argentina? De Uruguay. Ah. Ok. Allá también tienen alfajores. Tenemos alfajores de maicena con dulce de leche, sí, exacto. Ah, pero yo creo que debe ser un tanto diferente. Ah, lo voy a probar, voy a ver la ¿No diferencia. tiene 20 pesos? No tengo. A ver. Esto es siempre irresistible. Guanajuato es hermoso, chicos. El Teatro Juárez. Por ahí tenemos el Templo de San Diego. Y este es un mercado infinito. Este es el Parque La Unión, una zona verde. Guanajuato es una ciudad económica y una ciudad muy estudiantil. Voy a hacer una actividad tarde a la noche que hay aquí en la ciudad por los callejones románticos de Guanajuato, que se llaman las callejoneadas. Es una tradición española que la trajeron los estudiantes hacia aquí. ¿Y aquí a dónde voy? Oh, es un laberinto conducir por aquí. Está lleno de túneles. El GPS no te indica bien. Con una longitud de casi 9 kilómetros, los túneles de Guanajuato se consolidan como la red subterránea más grande de México, con variedad de calles, avenidas y callejones conectados entre sí. Nacieron con la idea de proteger a los habitantes de las múltiples inundaciones que ocurrían en aquella ciudad que había sido construida a la orilla de una cañada. Una extraordinaria obra de ingeniería. Con el aumento de la población y el tráfico, se decidió entubar el río y pavimentar el túnel para que los habitantes tuvieran una nueva opción para desplazarse. He hecho un leve stop para ver este mirador. Estos son algunos de los vestigios de la importancia minera que tuvo esta ciudad. Extracción de plata, la más importante del país. Ahora tengo el sol un poco de frente. Pero es una ciudad que está completamente rodeada de cerros. He dejado mis cosas en mi alojamiento y voy a bajar de nuevo al centro para reunirme con unos cuates muy divertidos. ¿Qué les parece Guanajuato? Es una ciudad muy, muy linda. Y por la noche también tiene muchísimo encanto. A esto hay que venir con cerveza en mano, chicos. Están un poquito borrachitos mejor. Son las callejonadas de Guanajuato. Esto es una tradición que viene de España. Nosotros vamos siguiendo a estos músicos y callejeando por todas las calles de Guanajuato. La gente baila, canta y beben, como yo. Como yo.
Las callejoneadas son un tradicional recorrido nocturno por los callejones más emblemáticos de la ciudad, en compañía de una tuna o estudiantina. Estos históricos paseos, inspirados en grupos de tunos originarios de ciudades españolas, te transportan a una festiva noche del siglo XVII, llena de música, baile, leyendas y mucho humor. Vive